Bueno, voy a explicarles la forma de hacer el stencil, ¿ya? La idea es que ustedes saquen de sus bocetos cualquier imagen que puedan trabajar en valoración tonal. Quiere decir que pueda haber algunas luces y sombras, ¿ya? En este caso es una imagen que ya he ido delineando algunas formas. Por ejemplo, acá, ¿no? Vean el trazo, lo estoy geometrizando para poder luego recortar, ¿ya? Entonces, este boceto me va a permitir, ¿no? Generar diferentes valores. Entonces, yo voy a ir acá ya definiendo, ¿no? Entonces, lo que quiero es que estas formas estén bien definidas y claras, ¿no? Es por eso que mi boceto lo puedo pasar a un trabajo en síntesis. Quiere decir solamente definición de valores. En este caso voy a definir tonos bajos, tonos medios y tonos altos. Sí, solamente esos tres valores. En algunos casos, ¿no? Hay un tono más, un tono menos, y eso lo vamos a definir de acuerdo a la técnica que utilicemos para pintar. Otra cosa importante es la geometrización. Recuerden que al trabajar con estilete, al hacer un stencil, se tiene que recortar. Entonces tiene que haber partes bastante separadas y que sean fáciles de recortar con un estilete, con una tijera, por ejemplo. ¿Ya? Fíjense, por ejemplo, el detalle de las pestañas, ¿no? Cómo está geometrizado, ¿no? Y en algunos lugares la mancha se convierte en forma bien definida. Otra cosa importante que hay que ver son los espacios, ¿no? O sea, de acuerdo a la viñeta, cuánto estoy dejando arriba, abajo, los costados. Nunca tiene que estar muy pegado. También se tiene que entender que las manchas más claras generalmente son más grandes y no son tan definidas como las manchas oscuras, que son delineadas, que son pequeñas y detalladas. Ya una vez que tengo esto, voy a calcarlo en cartulinas. En este caso estoy utilizando cartulina duplex del mismo color. Entonces he empezado a recortar las partes oscuras, ¿sí? Entonces con esta guía, fíjense, es el mismo tamaño, ¿no? Yo voy encontrando las partes más oscuras, el pelo, la ropa, debajo del ojo, la nariz, la ceja, la boca, solamente las partes más oscuras, ¿sí? Y continúo con el tono medio. En este todavía hay definición, ¿ya? Pero ya no es tanto como en la primera viñeta. Entonces, vean. Uy, creo que no se ve muy bien. A ver, voy a retirar esto un momentito. Ahí está mi viñeta, ¿ya? Entonces, estas sombras, ¿no? Están en algunos lugares, pero no son tan fuertes. Y vean, esta de acá, son más grandes. Entonces, eso quiere decir que cuando esta sombra se pinte, ¿no? La otra, que es esta, va a encajar perfectamente porque no necesito que esos pequeños detalles se ajusten, sino van a ir encima. Entonces, me facilita sobreponer el color oscuro, va a tapar al claro, entonces esas sombritas van a entrar perfectamente entre lo que he cortado. Entonces, uno se ayuda cuando hace las, ¿ya? Y finalmente hecho el de tonos claros. Vean que es menos difuso, lo he usado para el fondo, usado como manchas, aquí casi ya no se nota la figura. Son cortes mucho más grandes, ¿no? En este ya no se trabaja con tanto cuidado como se podría decir, ¿sí? Ahora, ¿cómo vamos a pintar? El primero que tenemos que usar es este, ¿sí? Vamos a trabajar en una hoja un poco más grande, vamos a hacer un registro y vamos a hacer sobre este con diferentes técnicas. La principal es el estarcido o se usa con un tipo de spray, soplete, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo diferentes técnicas, por ejemplo con un cepillo o un salpicado, ¿sí? Una vez que esté seco en la hoja, usamos la siguiente, ¿no? Va a ser en el orden inverso a cómo las hemos fabricado. Y finalmente se usa esta, ¿por qué? Porque los colores oscuros van a tapar a los claros, ¿sí? Y es posible, ¿no? Que en la primera prueba veamos algunos rasgos que vayamos a definir, o sea, que falte, ¿no? Que no ha salido. Bueno, voy a proceder a la impresión del stencil sobre papel. Ya para eso puedo usar pasteles, spray, pinturas, esponjas, cepillo de dientes, sombras, cualquier superficie que me permita pintar a través del stencil. Ya estoy escogiendo tres tonos, uno más claro, uno medio y uno oscuro para hacer la primera técnica con pasteles. En esta se va a ir difuminando y se va a ir colocando desde el tono claro hacia el oscuro. Pueden ver, ¿no?, que la viñeta está bien sujetada. Para ella estoy utilizando además un registro, ¿no?, a los bordes, algo que me permita colocar una por una las viñetas en su lugar. ¿Ya? Entonces ahí está el registro. Las viñetas son del mismo tamaño. Entonces voy procediendo a pintar desde el tono alto o claro. En este caso puedo aprovechar la técnica para hacer una doble valoración. Quiere decir que en algunos lugares puedo usar el tono más fuerte y en otras más suave.
Una vez que he llenado todos los espacios con esta técnica, voy a proceder a esparcirlos con mucho cuidado, logrando que vaya a todos los rinconcitos, a todos los espacios que he recortado. Ya recuerden que es muy importante sujetar bien la viñeta. Se puede utilizar un masking, ¿no?, para hacer una mejor sujeción, pero claro, ¿no?, ahora por el tiempo prefiero tenerla suelta. Sin embargo, como ven, puede moverse un poco y eso va a dificultar el encaje perfecto que debería tener un stencil. Ahí tenemos la valoración de tonos claros, es bastante sintética. Segunda plantilla, se la acomoda de acuerdo al registro y se procede a utilizar el tono medio. En este caso es un lila claro, un tono intermedio entre el rosa y el morado. Ya vayan viendo que se aprovecha mucho en el pastel hacer diferentes valoraciones, por lo tanto no solamente se va a obtener 3 tonos, sino que puede haber mucho más de acuerdo a cómo uno vaya pintando, colocando varias capas, esparciendo la pintura, utilizando la fuerza para darle mayor valor tonal. ¿Ya? Y vayan viendo, en este caso ya los recortes son un poco más pequeños, más definidos, por lo tanto hay que tener más cuidado en la impresión, ¿no? Entonces para eso estoy utilizando, por ejemplo, un cepillo de dientes que me va a ayudar a esparcir bastante bien. O también puede ser un pincel, un algodoncito, algo que les permita entrar a esos espacios en los que el dedo, por ejemplo, no entra tan fácilmente, ¿no? Esas esquinas, etcétera. Entonces vayan viendo, ahí ya se va definiendo un poco más el rostro, se van ajustando las diferentes partes, los detalles, y en la siguiente plantilla se va a poder trabajar el detalle con mucho más precisión y utilizando, ¿no?, un tono oscuro que permite delineados, que permite valoración, profundidad, definición, ¿no? Y de la misma manera con mucho cuidado, ya que los espacios son más pequeños. Es importante, ¿no?, en esta parte verificar los ajustes. Como les decía, puede haber algunas partes que no estén tan abiertas como se quiere. Generalmente sucede, ¿no?, que los detalles deberían ser un poco más grandes, así se ajustan mejor, ¿ya? Entonces, según estas primeras pruebas, uno puede ver, ¿no?, dónde faltaría. Y bueno, aquí también pueden aprovechar de hacer algunos efectos incluso con el borde, ¿no?, si es que uno quiere darle un margen de color al trabajo, ¿ya? Bueno, como pueden ver, se nota ahí la valoración de tonos. Voy a mostrarles al final en la foto, ya que ahí no he enfocado bien el trabajo. Bueno, voy a proceder a otra técnica para que ustedes vayan viendo. Nuevamente coloco mi registro y un marco que me va a permitir proteger el borde del papel. Voy a utilizar un soplete de boca con una tinta clara. Esta tinta la puedo controlar de acuerdo a la cantidad de capas que coloque. Quiere decir que una sola capa va a ser un tono claro y 2 o más capas ya va a ir oscureciendo, ¿no? Son pequeñas gotitas que van entrando. En esta no se necesita mucho tiempo, es muy rápida, es una de las principales para el stencil, ¿no? Entonces, además que se seca bastante rápido, ¿ya? Y puedo proceder a usar la siguiente viñeta. Recuerden siempre proteger la hoja, ¿no? Por eso trabajen con un marco, con un protector. Trabajen también protegiendo la mesa, ¿no? Usando, por ejemplo, plásticos. Ahí vean, es el mismo tono, pero ya he colocado 2 capas. Entonces aquí va a tardar en secar un poco más. Incluso la viñeta la tengo que secar manualmente, ¿ya? Y bueno, para hacer mayor contraste con el color,
voy a utilizar otro tono, ya no le voy a poner una capa más del mismo color. Voy a hacerlo con cuidado, precisamente por el tiempo no está totalmente seco, y aquí voy a utilizar el spray, que para mí, ¿no?, es la técnica ideal para trabajar con el stencil, ¿no? En este caso el secado es inmediato. Sí, obviamente hay que trabajar sujetando bien los stenciles. Generalmente se trabaja con cintas que peguen bien, y muchas veces el stencil es adhesivo. Bueno, ahí tenemos la siguiente prueba. Perdón por el enfoque, pero bueno, al final les voy a mostrar cómo han quedado una por una todas las figuras. Y estoy secando manualmente la tinta que todavía está húmeda, para evitar obviamente cualquier manchón en el siguiente ejemplo que les voy a mostrar. Ya es importante también que ustedes vayan haciendo esto con más calma, con más paciencia, porque el stencil y todas las técnicas gráficas requieren de mucha precisión. Todas las copias deben ser perfectas, no debe haber errores, tiene que haber un ajuste de colores, y esto va a antecedernos a otras técnicas un poco más complicadas, como la silografía a taco perdido, la serigrafía. Y es importante que ustedes vayan viendo, ¿no?, todas las posibilidades técnicas a través de una básica, ¿no? En este caso el stencil. En esta voy a ir aplicando, ¿no?, con un pincel abanico, tratando de llenar los espacios desde afuera hacia adentro, quiere decir desde la viñeta hacia el papel, evitando, ¿no?, que la pintura se meta debajo. En este caso el pincel puede arrastrar la pintura, y en muchos casos se mete o chorrea debajo del stencil, o sea, donde no queremos que esté pintado. Entonces hay que tener mucho cuidado y usar un pincel que cargue muy poca pintura, ¿no? Porque si no sucede eso, si le pone mucha pintura, tiene que ser un pincel que no tenga demasiado. Y aquí estoy aprovechando de pintar algunas partes más oscuras y otras más claras. Fíjense, en el fondo está un amarillo más clarito, y en el rostro está uno más claro. Entonces ahí les digo, aprovechen que se puede hacer doble valoración tonal o triple si quieren. El siguiente color que le voy a poner es un naranja, ya, para crear un contraste, ¿no?, entre tonos cálidos. Voy a ir del amarillo al rojo, ya, pasando por el naranja. Entonces vean que otra manera también de aplicar con el pincel es haciendo pequeños toquecitos, ¿no?, como hisopando. Hay algunos pinceles que cargan bastante poca tinta. Se trabaja generalmente con pincel seco. Y finalmente, ¿no?, ajustando bien. Aquí, por ejemplo, no he esperado mucho a que se seque, pero les aconsejo que tengan mucho cuidado, ¿no?, en el tiempo de secados. Tengan paciencia entre una capa y otra. Ya, sin embargo, bueno, haciéndolo con cuidado, no pasa nada. Ya, es importante la elección de los colores adecuadamente para que ustedes tengan esa valoración ordenada de altos a bajos. En cada una de estas técnicas tienen que hacer dos, ¿ya? Entonces, siempre la primera les va a ayudar a encontrar algunos puntos donde no coincida, donde falte pintar, ¿ya? Entonces, por eso es importante que vayan rectificando, y en un momento van a encontrar la posición adecuada de sus viñetas, un buen registro. Aquí lo que voy a hacer es usar una hoja de colores. Entonces voy a obtener un tono extra que me da el papel. Obviamente el blanco siempre ayuda con la luz, etcétera, ¿no? La técnica esponja, que igual tiene que ser bastante bien escurrida, no muy mojada, y aprovechar la textura que da en una técnica, por ejemplo, de estarcido, de stencil o de viñeta, que es como se llama esta técnica. Ya, entonces ya teniendo el amarillo, voy a continuar con un segundo tono que es el naranja. Ya, el papel también absorbe bastante bien este tipo de pinturas, bastante rápido. Entonces voy a proceder al siguiente color.
Ya, uno a ojo también en esta no he hecho un registro, pero bueno, tratando de que todo coincida, muchas veces, ¿no? Hacemos las cosas así, a ojo, ¿no? Que también es importante educar, ¿no? No siempre regirse a los números, a las medidas, que también es importante, pero uno tiene que educar el ojo, tiene que ajustarse, tiene que medir sin necesidad de números, tiene que calcular, ser observador, ¿no? Fíjese también que es importante ir descargando y tener la cantidad necesaria de pintura, ¿no? Nunca excederse, porque ahí es donde uno encuentra más fallas, ¿no? Cuando sobra pintura. Bueno, y finalmente, eh, al igual que en los otros procedimientos, ¿no? Esta viñeta, y voy a utilizar un tono azul, pero mezclado un poco con el anterior para que me dé un violeta. Descargamos bien la viñeta, por si acaso un ajuste más. No siempre ustedes tienen que revisar, controlar, calcular, ¿ya? El grabado es una de las técnicas que nos enseña a ser metódicos, nos enseña a trabajar con bastante cuidado, precisión y paciencia, que son requisitos indispensables en cualquier técnica artística. Así que es muy importante, ¿no? También aprovechar en cualquier método de trabajo la precisión, la medida, el registro, ¿no? Ahí pueden ver, he trabajado también el fondo. Y bueno, es importante que ustedes también experimenten con sus viñetas. Las viñetas, si están bien hechas, si están sobre un material adecuado, pueden durar para hacer muchísimos. Y es importante también trabajar en el arte contemporáneo con estas técnicas, ¿no? Que nos ayudan a, bueno, a hacer arte urbano, a trabajar en publicidad, etcétera. Y bueno, ahí estoy comparando, por ejemplo, qué partes puedo mejorar, ¿no? Abrir algunas partes para que me salga mejor pintado, trabajar algunos delineados y ver otras opciones de color, ¿no? Usar blanco y negro, usar tramas, ver otras técnicas que me posibiliten. Bueno, y por sobre todo, como ven, lo importante es experimentar. Les dejo con esto.